este momento breve que espero sea significativo. Lo que yo quisiera obtener de este encuentro es un contagio del deseo de que Jalapa tiene que seguir siendo, por el esfuerzo que cada uno de nosotros haga, una ciudad que se ofrece al mundo con cultura, con arte, con una gran variedad de platillos y sobre todo con el afecto y el ánimo que los jalapeños sabemos recibir a las personas. Hablar del centro histórico es muy extenso el tema, pero estamos viendo aquí todo el esquema de las partes, de algunas de las partes que son muy emblemáticas de esta identidad que nos llena de orgullo y satisfacción. Hace muy pocas horas una persona del Distrito Federal decía: Jalapa es cultura porque llego y me encuentro personas amables, porque transito por su centro histórico y encuentro edificios hermosos, bellos, cuidados, muchos de ellos, y porque encuentro algo que en otras ciudades es muy difícil valorar y encontrar: jardines. Si bien es cierto que la iconografía de Jalapa es esta ciudad de flores, lo cierto también es que estas riquezas que tenemos en el centro de la ciudad, como el parque que está aquí sobre este espacio, como el Parque Morelos que tenemos muy cerca, desde luego Los Berros, que es un centro emblemático de cultura, de arte, de tradición y de emociones sentimentales de muchos de los que hemos nacido y vivido aquí, le dan fortaleza y fuerza a este Jalapa. He aprendido en el transcurso de los años que cuando alguien viene quiere que lo llevemos de inmediato a conocer este espacio hermoso que está aquí abajo, los lagos, ¿no? Esta formación natural en una parte y en otra parte artificial, que tuvo como origen generar energía para las antiguas fábricas que en algún momento estuvieron aquí en esta periferia, dándole fuerza económica a la ciudad. Hoy se ha vuelto un área de recreo, de destino para paisaje, para visión, para fotografía, para pasar la tarde con los hijos, con la persona amada, recorrerlos, conocerlo. Esto tiene que ser la tarea que seguramente cada uno de nosotros tiene que llevar de manera permanente para las otras generaciones, formar a las otras generaciones en reconocer en cada uno de estos íconos los valores fundamentales. Venimos a Jalapa también y nos encontramos con este edificio de la catedral. Y quiero decirles, y que seguramente muchos me van a dar la razón, una catedral como esta no la hay en otro lado. No la hay en otro lado por sencilla razón: su tamaño es muy pequeño. Si la queremos comparar con las iglesias catedrales de los municipios grandes periféricos como Puebla, pues no se compara, desde luego, pero sin embargo es única porque su arquitectura fue motivo de varias intervenciones, y que un personaje de la literatura que trascendió, que fue el obispo Arcadio Pagasa, conocido como Clearco Meonio, determinó a finales del siglo XIX hacerle estos cambios estéticos, arquitectónicos, con la idea de darle un sentido gótico, de darle la fuerza que tenía el discurso de la arquitectura gótica que impera en Europa, particularmente en Francia, en Italia, y que, bueno, Jalapa, por ser una Atenas, un centro cultural, tenía que tener esa fuerza. Y entonces es que le coloca este portón con la arquitectura que va en puntas, le transforman su fachada y le ponen ese gran rosetón que seguramente ustedes han visto en otras imágenes de iglesias europeas o algunas norteamericanas, en donde está representado precisamente la fuerza del humanismo, del cristianismo. Y después, bueno, el debate eterno de que por qué tiene una torre y no tiene la otra. Y muy pronto seguramente podremos platicar de los proyectos arquitectónicos que afortunadamente encontramos en el estado de Querétaro, donde está la fachada terminada como ellos la aspiraban, como ellos deseaban que iban a terminarla, y puedo decirles que se avanzó en un 85% de la idea. Sin embargo, hoy día este edificio, con todas estas modificaciones arquitectónicas, es un patrimonio de nosotros.
es un emblema de nosotros en cualquier punto del país donde estemos. Es decir, no va a haber otra catedral igual. Eso la hace única arquitectónicamente, la hace estéticamente un emblema de la ciudad. Y luego, bueno, qué decir de los murales que ha hecho otro hombre que se ha vecindado en Jalapa y que le ha dado sentido y fuerza a Jalapa a través de la estética. Hablo de Melchor Peredo, que en los últimos 25 años se ha dedicado a hacer trabajos de muralismo en la ciudad, y como vemos ahí, este mural de la Reforma que engalana la escalera principal del Palacio de Gobierno, y me refiero al Palacio formal, al que vemos cuando nosotros estamos parados frente al Palacio. Tenemos 3 edificios, 3 módulos arquitectónicos diferentes. La esquina, donde hacemos confluencia con la calle de ¿cómo se llama? Leandro Valle, que es el antiguo Palacio de Justicia, que se inauguró en el año de 1907. Recordarán muchos que en la parte posterior se encontraban la cárcel que daba a la calle de Zaragoza, y en la parte interior se albergaban los juzgados durante muchísimos años, hasta que se creó el edificio de Pacho, que se trasladó a los reclusos a aquella zona, y se hizo una ampliación al tribunal. Y después, cuando se creó el tribunal, el edificio que hoy conocemos, ¿no?, la sede del Poder Judicial, entonces se incorporó funciones meramente del Ejecutivo. Ese edificio es de 1907 y luce una escalera hermosísima de mármol, donde hay 2 soldados de bronce, y nos encontramos con otro extraordinario, valiosísimo mural de Mario Orozco Rivera, que es un pintor de origen de Guadalajara, avecindado en la Ciudad de México, y que nos dejó una gran trayectoria en Jalapa de muralismo, y que ese muralismo es también una gran receta, un gran plus que le podemos vender a nuestros visitantes, porque nos llena de, diríamos, nos llena de una tradición histórica y cultural de lo que ha sido la humanidad. Cuando nosotros subimos esa escalera de mármol y encontramos ese gran mural, encontramos precisamente la historia de la humanidad, desde sus principios hasta esta humanidad que se desarrolla en la libertad. Y esa parte del edificio, bueno, requiere, entiendo, que el propio gobierno del estado le ha dejado, en donde fueron los antiguos cárceles, le dejó una puerta, como una muestra, como una evidencia, que también es muy atractivo, que algunas personas tienen interés en conocerla. Ahí está, se puede visitar y se puede disfrutar del espacio. Y luego del lado derecho nos vamos a la otra esquina, a la que colinda aquí con el parque, que es en la parte de lo que llamaban el Palacio Nuevo. Y el Palacio Nuevo, allá por los años 40, se inaugura esa gestión del Palacio Nuevo, y con una arquitectura diferente, porque antes de que fuera el Palacio Nuevo, ahí fue la sede formal del Palacio Municipal de Jalapa. Hay algunas fotografías que ilustran muy bien la arquitectura bella que tenía el edificio, y hay una muy emblemática, donde en uno de los balcones principales está Francisco I. Madero arengando a la sociedad jalapeña a participar en las reformas fundamentales de la no reelección. Ese edificio arropa al Palacio de Gobierno. Ese es el columnario que en un momento allá muy a principios del siglo anterior, don Antonio María de Rivera, aquel creador del Colegio Preparatorio de Jalapa, ese mismo hombre da las bases para formar ese Palacio de Gobierno. Lo que antiguamente todo en conjunto fue las casas consistoriales, la sede del poder virreinal en Jalapa durante la colonia, y después se van a convertir en los palacios. No hay que olvidar que cuando el Palacio Municipal se trasladó de ese sitio al que hoy conocemos, tuvo que pasar por algunos lugares previos, y uno de ellos fue la Casa de los Leones. Ahí se instaló el Palacio Municipal, en tanto se hacía la obra en este lado que se tumbó para hacer el nuevo edificio, y se le construía su nuevo Palacio Municipal a Jalapa, en el sitio que hoy le conocemos. Y después hubo todavía una ampliación hacia el callejón para hacerlo más amplio, más cómodo y sobre todo más funcional para su momento. Es decir,
Todo esto tiene un engranaje de elementos históricos que nos dan coherencia y que son de nosotros, son de los jalapeños. Y eso nos debe llenar de orgullo, conocerlo, saberlo, pero más aún transmitirlo a otras generaciones. Luego, por otra parte, quiero recuperar un evento importantísimo, las 4 virtudes. Las 4 virtudes, en una ocasión me atreví a escribir por ahí en los medios un artículo que intitulé Jalapa, capital de las virtudes. ¿Por qué razón? El autor de las virtudes, un jalapeño extraordinario, maravilloso, estupendo, un creador, Enrique Guerra. Enrique Guerra fue alumno de este colegio preparatorio allá hace, desde luego, más de 100 años, y don Enrique Guerra, en las notas de estudiante del colegio preparatorio, dicen alumno muy aventajado, es decir, ya era un chico que tenía características muy especiales. Descubriéndole sus aptitudes, sus capacidades, el gobierno de la época que presidía don Francisco Hernández y Hernández lo manda para que vaya a hacer estudios a la Ciudad de México a perfeccionar sus artes. Desde luego la Ciudad de México destaca y allá otro gobierno federal lo manda a Europa a perfeccionarse porque tiene grandes cualidades. Enrique Guerra es el autor de esas cuatro estatuas monumentales que se llaman en conjunto las virtudes y que fueron planeadas para decorar el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes se llamaban así, lo que hoy llamamos Secretaría de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba el edificio sobre la avenida Reforma, muy cerca de donde se encuentra el monumento de Cristóbal Colón. Y ahí, en la parte superior, en el ático, en la parte más elevada, ahí se colocaron las 4 estatuas y permanecieron muy poco tiempo. Vinieron las fiestas del centenario, que fueron estupendas, extraordinarias. El edificio, sin duda alguna, era muy rico en la belleza estética, lo decoraba al centro una gran águila que hacía conjunto con ellas. Y una vez que triunfó la Revolución Mexicana, que vienen los cambios, como es normal, Reforma ha sido una avenida en la Ciudad de México que constantemente sufrió cambios, y entonces hay que derrumbar muchos edificios. Y uno de los que derrumban es el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las 4 estatuas se mandan a guardar a las bodegas del castillo de Chapultepec, que entonces era la residencia del Poder Ejecutivo Federal. Ahí permaneció durante muchos años. Para los primeros años 20 es gobernador del estado don Adalberto Tejeda. Y don Adalberto Tejeda, en su primer periodo, hace una gestión con el gobierno federal con la posibilidad de que le puedan donar esas 4 estatuas y traerlas a Jalapa para colocarlas en algún lugar donde se vean bellas y enriquezcan la estética de la ciudad. Hubo que esperar hasta los años 30, en que, por cierto, ya era de nueva cuenta, ya había sido gobernador don Alberto Tejeda, en el que finalmente el presidente de la República, que era don Pascual Ortiz Rubio, acuerda favorablemente que se trasladen las 4 estatuas a Jalapa y que, bueno, ya el gobierno del estado se va a hacer cargo de ellas y que ofrecen hacerle un espacio muy adecuado para exhibirlas y que se haga la gestión a cargo del gobierno de Veracruz. Se inician las gestiones, todo camina muy bien, el ayuntamiento de aquel entonces participa de manera muy entusiasta, el senador, que era don Abel S. Rodríguez, hace muchas gestiones para ello, y cuando van a salir ya, cuando se van a embalar, con algo muy particular, la presencia del escultor estaba ahí pendiente, resulta que ya no están 4, que nada más hay 3. Y bueno, hay una carta donde dice, bueno, yo vine por 4 y nada más me encuentro 3, ¿qué pasa? Resulta que en una ocasión anterior el jefe del bosque se entrevistó con el presidente, que lo veía todos los días, y le pidió que si le autorizaba colocarlas dentro de los jardines de Chapultepec, porque ya estaba penado que tenían años guardadas. El presidente le consintió. Entonces, el dilema es que el señor ya había dispuesto de una y la había colocado en un pedestal.
El presidente lo resolvió fácil, mandó una carta diciendo, como todavía vive el escultor, que les haga otra y llévense las 3. Entonces llegaron originalmente 3. Muchos recordamos también que originalmente el hemiciclo lo formaban 3 esculturas. En los tiempos de que fue presidente municipal el licenciado Rubén Pabello Rojas, él gestionó la posibilidad de hacer una reproducción en función de la original y se hizo la 4ª escultura, que está hecha en 2 bloques con mármol de Tatatila por un escultor de la región. De tal manera que nuestro conjunto escultórico tiene una réplica y 3 originales. ¿Dónde está actualmente? Bueno, yo los invito a que cuando visiten la Ciudad de México entren como si fuéramos al castillo y en lugar de tomar el acceso derecho donde estaba la antigua Casa de los Espejos, en lugar de tomar a la derecha, tomemos a la izquierda y a escasos 50 metros está la Fuente de la Emperatriz, o está lo que se llama la Fuente de la Templanza. Es un lugar maravilloso, se conserva de manera extraordinaria, es un conjunto de agua maravilloso que vale la pena que nos reconozcamos y que veamos que ahí está la otra parte de este conjunto escultórico. Se inauguraron en 1932, fue Rafa, ¿verdad? En 1931 se inauguró el conjunto con el nombre Paseo del Ayuntamiento. Recordemos que el Paseo del Ayuntamiento tuvo un antecedente. Hubo aquí en Jalapa un vecindado norteamericano que se llamó William Kenneth Boone, que en los años 20 dio la apertura para que Jalapa se modernizara, y una de sus intervenciones fue precisamente lograr que la calle que venía de Allende, lo que conocemos como Allende, que venía de la antigua estación del ferrocarril, pudiera entrar de manera directa al centro de la ciudad. Y ese corte, ese tajo, lo promueve William Kenneth Boone en los años 20, y bueno, pues después se va a consolidar como el Paseo del Ayuntamiento que hasta el día de hoy conservamos. Se me acabó el tiempo, no sé, es que, perdón, esto es demasiado breve. ¿No? El eterno debate de que Antonio López de Santana. Sin embargo, es a lo mejor ustedes lo han experimentado como yo, es la pregunta obligada de muchas personas. Es cierto que Santana nació aquí, es cierto que Santana era jalapeño, pero como la historia oficial nos enseñó que había que avergonzarse de ese personaje siniestro, malo, detestable, y todo lo malo que pudiera hacer se lo teníamos que cargar a Santana, entonces a veces dudamos de asegurar que sí, que no, y a veces ni nos hemos interesado. Finalmente, Antonio López de Santana, con los errores, los aciertos, visto a los años y visto desde la óptica histórica, requiere de la revisión, como cada uno de los personajes, requiere la revisión de los historiadores, pero sobre todo requiere del análisis cuidadoso de cada uno de nosotros y que seamos cada uno el que tome la decisión que mejor le corresponda. Lo único de lo que sí no podemos ser ajenos es que Jalapa era paisano de los que nacimos en Jalapa. Y esa es una realidad. Y que nació en la calle de Jalapeños Ilustres. Y hace unos días encontré en una reunión que tuvimos con algunos ayuntamientos a un señor abogado, que mis respetos para él, pero generó una polémica diciéndonos: no, Santana no nació en Jalapeños Ilustres, nació en Zamora, porque Zamora es más bonito que del lado de Jalapeños Ilustres. Y parece en este momento, con la síntesis que se los digo, muy absurdo, pero fue motivo de toda una discusión. Si la casa daba de un lado al otro, ese tipo de imprecisiones. Sin duda alguna, las casas de ese momento, y sobre todo en un espacio tan reducido, era una casa que colindaba probablemente en ambas calles. Pero yo recuerdo que la placa que hubo de mármol hace más de 40 años, que estaba en la calle de Jalapeños Ilustres, decía: en este sitio nació el general Antonio López de Santana. Pero no nada más nació Antonio López de Santana ahí, donde ahora se ocupa el espacio, en la siguiente casa, Sebastián Lerdo de Tejada, a quien le debemos el nombre de la Plaza Lerdo, ¿no? Y que fue este jalapeño que también trascendió en la política internacional, en la política pública de los tiempos de Juárez,
y que también fue presidente de la República. Entonces, ambos personajes coinciden en la zona y le dan una característica especial al lugar. Hay una muy pequeña placa, muy pequeñita placa fuera de Banamex, que dice en esta calle, para no decir en este lugar, en esta calle nacieron, y ya señala a Francisco Díaz Covarrubias, señala a Lerdo, señala a Julio Zárate, desde luego, y Antonio López de Santa Anna. Normalmente creo yo que aquí lo que yo me atrevo siempre a recomendar es que Santa Anna representa para los jalapeños un momento muy importante en la historia del país. Representa la cohesión política que va a tener la sociedad mexicana a partir de la liberación del dominio español. Si algo pudiéramos valorar de Santa Anna entre las cosas, insisto, aciertos y desaciertos, es que esta geografía territorial que tenemos los veracruzanos, esta riqueza de suelo, se lo debemos a Antonio López de Santa Anna. Fue el general Santa Anna quien hizo la distribución territorial de esas primeras entidades, y esa forma desde Pánuco hasta las Chuapas, que entonces se extendía hasta Huimanguillo, Tabasco, es parte precisamente del quehacer de la pluma, de la vocación y del amor de ser veracruzano, y sin duda alguna no podemos quejarnos. Ninguno podríamos quejarnos de que Santa Anna nos agravió dejándonos el territorio del que disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos. Lo dejo como un dato adicional que pudiera ser útil para comentarlo más adelante. Algo más. Tiempo. 3 minutos. Es que me ha golpeado muy duro la gripe. Presumimos de tener uno de los mejores museos de América Latina, el Museo de Antropología de Jalapa. Y eso es una verdad, señores. Somos privilegiados los jalapeños de tener ese gran repositorio y ese gran patrimonio arqueológico. Lo que sí creo que tenemos que recuperar es la responsabilidad en cada uno de nosotros de irlo a conocer nosotros, de identificarnos con esa riqueza cultural que tenemos, y lejos de verlos como monos, muñecos u objetos que nos causen risa, verlos en el verdadero valor que tienen, el valor de una tradición histórica que nos representa, pero también vernos en ellos reflejados como el orgullo de la tradición prehispánica que está vigente en una región. La riqueza que se expresa en ese museo, sin duda alguna, es única, pero la tarea es más grande que una plática. La tarea es hacerse presente, identificarse, reconocerlos y ver en ellos la obra artística, la obra estética, el valor que representan y lo que significa resguardar ese patrimonio y ofrecérselo a nuestros visitantes como una gran riqueza que nos llena de orgullo. Es de los mejores museos que tiene América Latina, y en materia de arte prehispánico, pues yo creo que es de los mejores museos que tiene el mundo. Desde luego la Ciudad de México tendrá esa gran riqueza en su museo, pero esta colección, sobre todo la parte de la cultura olmeca, es aquí el centro, donde se concentra el mayor número de cabezas olmecas que hasta hoy día se han encontrado en el territorio mesoamericano. Se conservan, la mayor parte de ellas se conservan en Jalapa. En la Ciudad de México están 3, en Tabasco hay 3, aquí muy cerca en los Tuxtlas tenemos 2, ¿no? Y en Jalapa están, me parece que son 9 o 11 cabezas olmecas. Entonces tenemos ese gran patrimonio, hay que lucirlo, hay que cacarearlo, hay que contaminar a los demás de que se enamoren de ello. Señores, muchísimas gracias, les pido una disculpa por esta incomodidad de mi voz y estoy a sus órdenes.